En esta cápsula vamos a hablar sobre Dynamic Host Control Protocol, protocolo de control dinámico de host, o más conocido como DHCP. DHCP es uno de los servicios más importantes de Microsoft. Vamos a arrancar el administrador de servidor, vamos a seleccionar, agregar roles y características, damos siguiente en la ventanita que aparece del asistente para agregar roles y características y vamos a hacer una instalación basada en características o en roles. Le damos siguiente. Vamos a hacerlo sobre el propio equipo donde estamos, el cd 2012.chispa.no, que es un controlador de dominio que pertenece al dominio chispa.no. Nos aparecen los posibles roles o ya instalados o que podemos instalar y como vemos está sin seleccionar el servidor de DHCP. Este es el rol que vamos a seleccionar. Nos sugiere o nos pide que instalemos determinadas características. Le decimos que sí, que la agregue. Y le damos siguiente, siguiente de nuevo, siguiente otra vez y para confirmar nos dice que si queremos instalar la herramienta de administración remota del servidor en cuanto a herramienta del servidor DHCP y el servidor de DHCP, pues le decimos que la instale. Esto nos va a permitir el poder administrar el servidor de DHCP tanto local como remotamente. Como ya sabemos, nos dice que el asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de la tarea, por lo que podría seguir ejecutándose en segundo plano si tuviéramos otras tareas que hacer. Finaliza la instalación y ya podemos cerrar el asistente. Si ahora abrimos DHCP, veremos que nos dice que se requiere la configuración del servidor de DHCP. Aquí ya teníamos también una notificación. Nos dice que requiere la posterior configuración. Para completar la configuración de DHCP, podemos ir a la administración de DHCP, hacerlo desde aquí. Nos aparece el asistente posterior a la instalación de DHCP. Le damos siguiente. Nos advierte de que podemos usar las credenciales del siguiente usuario, del administrador, o usar unas credenciales alternativas. Como estamos como administrador del dominio, podemos perfectamente instalar el servidor de DHCP. De manera que le decimos confirmar y vamos a utilizar las credenciales del administrador. Aquí nos dice que crea los grupos de seguridad correspondientes y que autoriza al servidor de DHCP. Si recordamos ya desde el 2000 él creaba el grupo de seguridad de usuarios de DHCP y de administradores de DHCP y luego podíamos autorizar a mano desde el propio servicio de DHCP al servidor. En este caso ya él lo ha hecho. Se supone que ya tenemos instalado el servicio de DHCP, que estamos en la parte de configuración posterior y podríamos ver detalles de la tarea. Estoy siguiéndolo por aquí porque sería lo habitual en el 2012. Está completada la configuración posterior a la implementación y la instalación de características. ¿Qué nos queda? Pues nos quedaría administrarlo. Vamos a administrar el servidor de DHCP. Como siempre mi recomendación es irnos a la parte de herramienta. Se habrá creado ahora un administrador de DHCP. Lo abrimos. Maximizamos como siempre la ventanita y aquí tenemos el servicio de DHCP que puede ser válido tanto para IPv4 como para IPv6. En este caso nosotros vamos a centrarnos en IPv4. Estarían las opciones del servidor, directivas y los filtros. Vamos a irnos antes que nada al propio rango y vamos a agregar un ámbito, un rango de direcciones. Para ello le decimos ámbito nuevo, sería lo primero que tendríamos que hacer. Vamos a darle siguiente al asistente para la creación del ámbito. Vamos a darle el nombre, por ejemplo, vamos a ponerle curso al ámbito. Esto es puramente descriptivo, de manera que sería algo así como conjunto de direcciones IPv4 para el curso, por ejemplo. Le damos siguiente. Vamos a repartir a partir de una dirección inicial y hasta una dirección final. Vamos a hacer una cosa, ejecutamos cmd, hacemos un ipconfig y vemos que tenemos la dirección 192.168.150. ¿Por qué he hecho esto? Pues para ver que cuando repartamos direcciones o reparto a partir de la 51 o si reparto a partir de la 1 tendré que excluir la 50. El servicio es tan tonto entre comillas que sería capaz de repartir su propia dirección. Así que
Esto hace exactamente lo que le digamos. Vamos a decir que reparte desde la 192, 168, 1, 51 hasta, por ejemplo, la 100. Vamos a ponerle una máscara de tipo C. Como ya sabéis, esto significa 8 bits más 8 más 8, son los 24. Si quisiéramos hacer subnetting o supernetting, jugaríamos con esto y podríamos jugar desde aquí. Si le quitamos un bit a esto, pues sería 254, que sería lo mismo que poner aquí 23, por ejemplo. ¿Veis? Sería 254. No vamos a hacer nada de eso. Le damos siguiente. Nos dice que si queremos agregar alguna exclusión, no vamos a poner ninguna, pero si hubiéramos puesto desde la 1 hasta la 100, pues tendríamos que excluir la 50, que es la de nuestro propio equipo. Damos siguiente. Exclusiones son aquellas que no se van a repartir, mientras que reservas son aquellas que se reparten por parte del servidor con unos cuidados determinados. La duración de la concesión, como sabéis, no se entrega una dirección IP, se alquila la dirección y el tiempo de alquiler es el de 8 días. Le damos siguiente. Si queremos ahora configurar las opciones de DHCP estamos a tiempo, y si queremos configurarlas posteriormente también lo podemos hacer. Vamos a decirle ahora configurar estas opciones. Con eso le echamos una ojeada y la vemos. ¿Qué opciones nos va a permitir configurar? Pues fijaros que primero nos pide la puerta de enlace. La puerta de enlace predeterminada, vamos a ver, sería la 192.168.1.1, por ejemplo, que sería la dirección de nuestro router. Le damos a agregar. Siguiente. ¿Qué otra opción? Pues nos dice que como dominio primario chispa.no, que le configuremos cuál es el servidor principal de DNS. Lo correcto es poner el nombre del servidor, luego decirle que resuelva y así obtendremos la dirección. Podríamos poner la dirección directamente, pero si nos equivocamos estamos metiendo la pata, mientras que metiendo el nombre y viendo si es capaz de resolver no habría problema. ¿Cuál era el nombre de nuestro servidor? Pues era CD 2012. Lo correcto sería meter el nombre completo cualificado, el FQDN, pero no hay necesidad. Si le decimos resolver, él va a ser capaz de resolverlo. Como veis, es el 50, le decimos agregar el 50, está validando el servicio de DNS, ya lo teníamos agregado, no hace falta agregarlo 2 veces obviamente, pero es porque lo vierais. Quitamos una de ellas, le damos siguiente. Si tenemos un servidor de Wings y queremos utilizarlo, haríamos exactamente lo mismo. Como ya sabéis, el servicio de Wings ha perdido toda su entidad a partir del 2008 con el tema de la zona Global Names. No vamos a montar el servicio de Wings, le damos siguiente. ¿Deseamos activar el ámbito ahora? Si decimos que sí, como ya el servidor está autorizado, podrá estar en condiciones de repartir direcciones de red. Vamos a decirle que sí, le damos siguiente y se finaliza el asistente para crear el ámbito. Ya tenemos montado el servicio, tenemos creado opciones del servidor y tenemos montado el ámbito y activado. Así que esto ya podría empezar a repartir direcciones. Si nos vamos a la parte donde pone IPv4, ahora desde aquí podríamos crear un ámbito nuevo, otro más, crear un superámbito que aglutinara, por ejemplo, los dos, crear un nuevo ámbito, pero en este caso de multidifusión. Podríamos configurar conmutación por error si tuviéramos montado failover. Podríamos replicar ámbitos de conmutación por error, definir clases de usuario y de proveedor. Esto se ha podido hacer antes, lo de las clases de usuario y de proveedor. Incluso configurar opciones predeterminadas, actualizar, etcétera. Bueno, aquí hay muchos detalles que podríamos contemplar. Vamos a revisar algunos de ellos. Si quisiéramos ver las propiedades del servidor, dependiendo de que estemos analizando IPv4 o IPv6, hemos dicho que en nuestro caso es IPv4, haríamos clic derecho en IPv4 y propiedades y podríamos ver las propiedades generales del servidor, las propiedades relacionadas con el DNS, una solapa nueva que es la de NAP, la de protección de acceso a redes. Tenemos también los filtros, podemos habilitar una lista de permitidos o una lista de denegados, como decíamos, la parte de conmutación por error y las opciones avanzadas. Vamos a cancelar aquí. Y luego tendríamos por un lado el ámbito en sí, que es el que hemos definido, que ya está creado y que corresponde a un conjunto de direcciones. Vemos que hay una dirección inicial que es la 51 y una dirección final que es la 100. Todavía no tenemos ninguna máquina, luego es que en la concesión de direcciones pues no tengamos ninguna dadas, es normal. La posibilidad de crear unas reservas, decíamos que una cosa eran exclusiones que no íbamos a repartir y otras eran reservas.
Las reservas nos permiten para unos equipos determinados, normalmente podrían ser unas impresoras en concreto, o cualquier otro equipo que necesitara unas opciones muy específicas, podríamos hacerlo creando una reserva. Y además le respetaríamos siempre su IP, etc. Luego están las opciones del ámbito, son las opciones del ámbito que hemos definido anteriormente. Si os fijáis, solamente definimos el enrutador, el servidor de DNS y el nombre del dominio, del DNS. Y por último tenemos las directivas. Desde aquí podríamos hacer botón de la derecha en cualquier sitio aquí libre y nueva directiva y empezar a definir directivas que afectarían a DHCP. Es importante comentar el tema de las opciones. Las opciones funcionan de abajo arriba. Es decir, yo he definido aquí unas opciones de ámbito. Si yo tuviera otro ámbito, podría definir otras opciones distintas. Pero si yo definiera unas opciones del servidor, como los dos ámbitos están alojados en el servidor, de forma predeterminada esas opciones del servidor serían las que funcionarían para los ámbitos. Pero si ahora pongo otra opción distinta en el ámbito, esa sobrescribe a la que he definido en el servidor. Y si al mismo tiempo en una reserva de uno de esos ámbitos defino otras opciones distintas, esas machacarían a las opciones que tuviéramos definidas dentro del ámbito. Vamos a ver unas opciones del servidor porque veáis un poco cuáles son esas opciones. Vamos a decir botón de la derecha y configurar opciones. Por ejemplo, imaginaros que digo que el enrutador, en vez de ser como habíamos dicho antes, el 192.168.1.1, es el 1.2. Con esto, ¿qué estaríamos diciendo? Que para todos los ámbitos que estuvieran perteneciendo a ese servidor, esta sería la dirección de puerta de enlace, salvo para el ámbito este primero que hemos definido, en el que ya hemos especificado que es la 1. Pues la 1 sobrescribiría a esa 2. Si os fijáis aquí, empieza por la opción 2, no por la 1, y no son exactamente consecutivas. Hay una serie de opciones que están consecutivas, pero se producen saltos por ahí. Veis, del 49 ha saltado al 64, y hay otros saltos por ahí, del 76 al 121, luego realmente hay unas 60 y algo, o algo así. Para Windows funcionan muy poquitas de ellas. Entre ellas las que hemos comentado del enrutador, el servidor de DNS o el servidor de nombres. Si quisiéramos poner aquí cuál es el servidor de DNS y entregarlo como una opción junto con la IP que entrega el servidor de DHCP, pues lo pondríamos. Podríamos seguir definiendo algunas otras de las opciones. Vamos a ver el nombre del dominio DNS, podría ser válida. Y os voy a enseñar la opción 46, ya hemos tratado en capítulos anteriores. Es el tipo de nodo de tipo WINS. Ya, como decíamos, no tiene tanto interés por la falta de importancia de WINS. Pero antiguamente, si utilizábamos Win y definíamos mal este tipo de nodo, que como veis puede ser de tipo 1, de tipo 2, de tipo 4, de tipo 8, que es nodo de broadcast, nodo de peer-to-peer, nodo de multicast o nodo híbrido, en función de esto se comportaba pues preguntando a un servidor de Win o intentando hacer difusiones de broadcast para descubrir cuál era la máquina a la que nos estábamos refiriendo. En fin, desde aquí podríamos definir unas opciones. Vamos a decirle aplicar y aceptar. Ya tenemos aplicadas estas opciones. Veis que el enrutador es el 1.2, mientras que en el ámbito pues el enrutador es el 1.1 que hemos dicho. Vemos aquí las opciones de ámbito, el 1. Esta sería para el ámbito. Para el resto de equipos que no pertenecieran a este ámbito, ahora mismo sería el 1.2. Todavía nos queda la reserva, decíamos. Si creamos una nueva reserva, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una impresora. Vamos a suponer que fuera impresora HP y que tuviera una dirección más, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y que correspondiera pues a la dirección 60, y para ambos tipos, tanto DHCP como bootp, si quisiéramos poner una descripción, pues esto sí que es puramente descriptivo. Esta es la impresora que no sé qué, no sé cuánto. Le damos a agregar y hemos creado una reserva. Le damos cerrar. Aquí aparecería la reserva nueva. Y en esa reserva pues podríamos quitarla en un momento determinado si no quisiéramos, o podríamos en ella también configurar opciones nuevas que sobrescribirían a las opciones que ya tiene dada tanto por el servidor como por el API. No vamos a hacerlo. Y en fin, con esto tendríamos montado básicamente el servicio de DHCP, al que le dedicaremos un poco más de tiempo más adelante porque hay cosas bastante interesantes que, por ser esto una pildorita, no vamos a extender. It was the hope of finding the final solution.